Bienvenidos una vez más al Club de Lectura de Cuarto Mundo, lugar donde semana a semana integrantes de cuartomundo.cl nos juntamos a comentar un cómic recomendado por uno de nosotros y a arreglar el mundo viñeta a viñeta. En esta ocasión, la lectura es Hicksville, de Dylan Horrocks, publicada originalmente entre 1993 y 1996 en la revista Pickle y actualmente publicado en español por la editorial Astiberri. Esta semana también tenemos aforo reducido, pero no importa, así como, vamos, como les decía, fuera de sonido, fuera de grabación, me entretiene hacer esto los días lunes, así que les doy la bienvenida nuevamente esta semana, así como a los infaltables Toripe Felipe Toro, Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ancani Juan Pablo Fernández, Buenas noches. y quien les habla, Fantasma Rojo Jorge Cifuentes. Con la recomendación de esta semana, de nuevo ya estamos como volviendo a cierta parte del espíritu del club de lectura del año pasado, corriendo un poco como del cómic tan más tradicional, más habitual, del mundo de las capas o de los cómics, para entrar un poquito al mundo más independiente. Y esta semana la recomendación vino de parte de Felipe Toro. Así que por favor, cuéntanos, ¿qué te llevó a elegir Hicksville? Bueno, les cuento un poco. Cuando partió el sitio, la verdad es que yo conocía como los cómics más tradicionales de todos. Y cada vez que. Y el sitio partió un poco como para recomendarnos cómics entre nosotros, ¿no? Como que sobre todo para los que conocíamos menos del tema. La partió como una lista para recomendar nuestros cómics favoritos y después siguió como con artículos. Y así fue como un miembro del sitio puso Hicksville, que era como de sus cómics favoritos. Y yo al tiro lo compré, ¿no? Eso fue ya hace 7 años. Y claro, me acordaba de haberlo leído en su momento como primero de estos cómics distintos y creo que no lo había releído desde entonces, lo tengo acá. Entonces, quise volver a leerlo y como la vez pasada les pregunté y ninguno lo había leído, que también lo leyeran, ¿no? Un poco un cómic sobre cómics, ¿no? Como ahora pensé que también conociendo más del medio iba a entender más las referencias internas que se hacen. Un cómic también muy contestatario de un poco de los 90, como todo esto del espíritu de los cómics, ¿no? La historia un poco resume, si es que alguien de afuera llega a esto. Básicamente llega este periodista, ¿no? que viene de su éxito, que escribió la biografía de Jack Kirby. Y claro, está investigando sobre el autor estrella de ese momento, que es un personaje ficticio, ¿no? Dick Burger, que escribió Capitán Tomorrow. Y claro, como que no puede averiguar nada de su infancia, ¿no? Como que es un misterio su figura. Entonces sabe que es de Hicksville, de un pueblito de Nueva Zelanda. Y va hasta allá a averiguar qué onda, cuál es la infancia, como tener la primicia, ¿no? Porque nadie sabe nada de esto. Y ahí se da cuenta que no es muy querido en su pueblo natal, y que además todos en el pueblo son expertos en cómics, ¿no? Todo el lechero, el cartero, todos conocen cómics de distintos tipos, todos tienen una biblioteca de cómics súper raros, cómics que nunca se publicaron incluso. Y además vas conociendo como a través de distintos narradores que incluso cuentan a través de la misma historieta, más de estos personajes, más de la historia y de que va detrás de este Dick Burger, ¿no? Y un poco de la historia, por qué no cae bien en el pueblo. Es a la vez una carta de amor a los cómics y también una crítica como el medio. Un poco combina esas dos cosas y también una historia bien personal. Ahí, antes de que fuera de cámara, y lo voy a escuchar de nuevo, decían que les costó un poco, porque claro, un cómic que no pasa demasiadas cosas, es medio desordenado, ¿no? Tiene este dibujo bien simple y tosco, pero también bien expresivo. A mí igual me gusta cuando se ocupa bien estos estilos de cómic. Y claro, como digo, no es como una lectura tan lineal, ¿no? Tenemos distintos relatos entre medio. Pero leyéndolo de nuevo tantos años después, me gusta, veo por qué a este compañero de sitio lo recomendó en su momento, porque era de sus cómics favoritos un poco, cómo está
No es mi cómic, no va a ser no es de mis cómics favoritos, pero me alegra leerlo, me alegra haberlo redescubierto ahora. Y eso un poco de nuevo, cómo explora el cómic como este medio de arte y de nuevo esta crítica tal vez obvia, pero que desromantiza un poco esta industria del cómic, ¿no? Como sobre todo las grandes corporaciones, como siempre, las malditas corporaciones, como dice Alan Moore. Así que eso, bueno, ahí le podemos ir dándole más vueltas, pero ahí quiero escucharlo a ustedes, a ver qué opinan como primera impresión. Muchas gracias, Felipe. Juan Pablo, por favor, danos tus impresiones iniciales sobre Xville. Debo decir que yo fue lo que me quejé que me costó engancharme con el cómic. Sobre todo al principio, porque al principio eh, mete como varias cosas que no, en un momento, como, bueno, en ese momento no, como que no tienen forma de engancharte. Po. Hay un cómic de un, ¿cómo se llama? De un capitán con sus ayudantes que son, como se llama? Encima unos maorí, entonces no cachai bien para dónde va la película. Ah, tú decís, ah, ya, parte de esto, después parte la historia como del periodista y aparte hay está el regreso de otro personaje a Hicksville también que se los encuentran, se encuentran entre ellos, entonces como bien extraño. Y ocurre harto de eso, como de mini, no quiero decir como capítulos, son como mini, como insertos de cosas que tienen una significancia en la historia para más adelante. Pero llega un capítulo que no me acuerdo qué número es, pero es que es como el más largo donde como que se encarrila todo, así, que es cuando conoce a uno de los amigos de este autor que va a buscar, que va a hacer ¿cómo se llama? La biografía, y él le cuenta como la vez que lo conoció, pero ya cuando él era ya famoso. Y ahí uno empieza a entender, ah, ya. Acá entra como la unión completa de todas esas cosas que se venían viniendo antes. Y ahí ese capítulo me enganchó harto. Estaba como bien metido porque salen. Porque básicamente es una versión súper exagerada de lo que es la industria norteamericana del cómic, ¿cachai? Donde hay hartos premios, ¿cachai? Donde, ¿cómo se llama? Los locos, los editores se reúnen, ¿cachai? Y se ríen. Sobre todo ahora me imagino, ahora yo creo que debe ser mucho más parecido por el tema de que hay tanta película dando vueltas. Entonces, no sé, pues veía nerds como Geoff Jones dándose vuelta en Warner Brothers, así, y dando órdenes, ¿cachai? No siendo el goma de Richard Donner, porque Jones era el goma de Richard Donner, y por alguna razón llegó a los cómics, ahora no, pues el hombre es productor y creo que creo que ahí tiene su polémica por lo de la Justice League, ¿no? Entonces, claro, ahora debe ser más así con locos que dibujaban cómics, codiándose con actrices y cosas más extremas, ¿cachai? Y en planos generales como que me gustó la historia, pero creo que igual él tiene unas torpezas muy grandes que a mi juicio, sobre todo al final. Pero eso yo creo que lo vamos a poder discutir ahí más cuando ya estemos, ¿cómo se llama? En plena disección de la historia. Pero en planos generales sí me gustó harto el tema ese de que proponía de que sabéis que los cómics no son la industria, ¿cachai? No son los tejimanejes, ¿cachai? No son los autores, son las historias que los autores crean. Y yo creo que esa es como la parte con que me agradó, ¿cachai? Oye, ¿sabéis que acá hay un montón de historias que los autores la pensaron, pero nunca las pudieron hacer por X motivo, o nunca las pudieron publicar? ¿Sí? Entonces ahí hablaba, ya cuando la parte final ya habla de historias como que nunca, que se suponía que el periodista había leído que, este autor había pensado en hacer esto, pero nunca pensó que lo había hecho. Entonces como, esta historia de verdad existía. Y, y claro, es una metáfora bien bonita en ese sentido. Pero igual yo encuentro que termina con unas torpezas que a lo mejor son cosas mías. Ahora que lo discutamos, quizás no sean tan torpes como yo lo pienso. Eso por ahora. Muchas gracias, JP. Comparto un poco la impresión inicial. Hicksville cuesta como
abordarlo así como si tirarse de cabeza. Por lo menos es un avance bastante lento y a medida que uno va andando y avanzando en las páginas se vuelve mucho más dinámico, va agarrando mucho más vuelo. Pero sí, el inicio de la lectura de Hicksville es un tanto pantanoso, porque como que se ataranta mucho, como que tiene muchas ganas de jugar con muchas cosas sobre el medio del cómic y ahí puede ser un tanto áspero como en la bienvenida, pero una vez uno lo termina, da para rumiar, da para avanzar harto. Y una cosa como que yo lo pensé bastante, en la impresión que me dio este cómic, es lo recomendable que sería en un curso académico sobre el medio, o como parte de una conversación en una exposición que esté hablando sobre el medio, que pedirlo como una lectura base en un conversatorio, porque da para hablar mucho, a ver, como ustedes mencionaron, hablan como el cómic como industria, también lo habla como medio de arte, y es bien explícito en entender de que no son lo mismo, que operan respecto de un mismo medio, pero que no son lo mismo, y que las condiciones en las que opera como industria y las condiciones en las que opera como arte son complicadas, porque el arte no necesariamente va a ser económicamente viable. Y Claro. cuando tú lo ves como industria, tú lo ya estás viendo como algo que sea económicamente viable, pero que no necesariamente tiene mucho mérito artístico. El cómic juega harto con eso, explora harto de esos temas, tiene unos temas súper interesantes. Como les dije, es como uno de los elementos en el que de repente es como medio pantanoso, pero al final me gustó el recurso, es que tiene mucho cómic dentro de cómic. Ahí, por ejemplo, de repente hay un personaje que agarra un cómic y por X razón, y tú el lector empiezas a leer lo que él está leyendo. Es bien interesante el ejercicio. Pero también, como de repente, como el cómic no se guarda ese recurso, sino que lo parte como bien temprano, en una parte así como al principio, como había perdido, así como no entendía un poco los saltos temporales, tuve que volver unas páginas más atrás como para ordenarme, diciendo, ya, pero una vez como entendí cómo iban a ir usando ese recurso, ya me costó menos, pero sí interesante. Y lo otro de la impresión inicial sobre este Hicksville, es me dio una suerte como de envidia, así como y de reconocimiento a la labor que tienen las bibliotecas. Y eso como de repente, ahora que estamos en periodo COVID todavía, cuando estamos grabando este programa, pucha, da pena, po, de verdad da pena. Eso de como que hay gente que de verdad como que tiene repositorios, ¿cachai? Que se dedica a catalogar, así como a saber qué recomendar, a tener ideas generales y de forma gratuita, porque al final es una biblioteca. Y que habla un poco con uno de los aspectos que mencionábamos. Que a veces el cómic no necesariamente implica gasto económico, no implica como podemos sacar un plata con una edición hiper miaper deluxe con cobertura de oro y quinta tinta, pues, weón. Y es bonito ver ese tipo de cosas. Porque el cómic es súper idealista en algunas cosas, pero no lo esconde. Pues sí, habla desde un punto de vista idealista precisamente porque entiende como el lado desagradable que tiene el cómic como medio. De hecho, creo que en la primera página sale esta famosa cita de Jack Kirby, pues, de niños, los cómics te romperán el corazón. Y con eso igual te da una idea como de qué va a ir esta historia. Eso, yo creo que ahora ya podemos empezar como a hablar con spoilers y en conversación grupal. Démosle. Ay, la primera pregunta. Felipe, el gato, ¿qué tal le pareció el cómic? ¿Lo encontró cómodo? Sí se acostó sobre él, creo. Lo tuve que sacar. Así Entonces que ya tiene el abro. sello de aprobación. Muy bien. Oye, sí, antes de meternos en profundidad, este detalle de que los personajes leen cómics dentro del cómic, me llama la atención que no cambia mucho el registro de dibujo, como que el mismo estilo. En general, salvo que aparecen estos personajes caricaturas nomás entre medio, O sea, yo creo que yo creo, podría haber aprovechado un poco más el recurso sí, ahí, yo creo. yo también pienso lo mismo, pero igual el loco como que lo intenta, porque por ejemplo cuando ya sale el primer cómic del Capitán Tomorrow, Captain Tomorrow, ya es como bien Kirby, ¿cachai? En las poses.
Y cuando salen después más adelante un cómic moderno de, no me acuerdo la heroína en estos momentos, que también, Lady Midnight puede ser, no me esa acuerdo Lady cuál. Midnight, y es claramente un dibujo de Rob Liefeld, así como, O de como- Todd, que siempre Oye, me lo reí decían mucho harto con todo. eso, weón. Como que agarra para el hueveo a Todd McFarlane y lo tiene columpiándose durante todo el cómic. Pobre. pero igual, claro, a mí, por ejemplo, lo que yo creo que el dibujo como que le echa para atrás la historia, no porque el dibujo no sea un estilo así masivo, ¿cachai? Yo creo que porque el dibujo es un poquito incompetente, por ejemplo, para diferenciar ciertos personajes. Por ejemplo, Sí, eso sí. dos personajes a Los mí dos hombres, se te confunden. A mí se me confundieron y tuve que retroceder varias veces. ¿Quién está hablando acá? Creo que se llama Dom, el otro hay uno, el que lleva la cafetería, no la cafetería, perdón, como la central de té, y el otro compadre que es dibujante. Y son casi iguales. Después hay una mujer que se le aparece, que es exactamente a la misma mujer, pero con pelo blanco. Y tú decías, esta es rubia y la otra es morena, no hay nada. Entonces ahí como que se me hizo muy torpe esa parte. Claro, yo creo que este cómic se habría beneficiado de uso de color. No necesariamente con una paleta de color así como mega recargada, con todo ultra detallado, pero se habría beneficiado con el uso del color. Por un lado, precisamente como para marcar más clara la diferencia física entre personajes que se parecen, y segundo, porque habría sido una herramienta súper interesante ver para los distintos estilos de cómic que se ven dentro de la historia. Lo Sí, mismo que tú estás diciendo tú, porque el coloreado de los cómics de la época de Kirby no es igual al coloreado de los cómics de la época de Todd McFarlane y Rob Liefeld, es distinto. sí. Hubiera sido también un buen recurso ese. Claro, es una oportunidad perdida. Y uno para también ¿cómo se llama? Para diferenciar lo que se supone que es la realidad también. Claro, de hecho, claro. si el resto de la realidad hubiera tenido como un tipo de paleta como más sobria, también hubiera sido como Sí, piola. por eso te digo, yo estaba, oye, al principio como que estaba medio agobiado por tanta cuestión. Y después cuando llega ese capítulo donde se conoce como a uno de los amigos por fin de Dick, ¿cómo se llama? Big Burger. De ese Dick Burger, ¿cómo se llama? Y el loco le cuenta toda su visita a Los Ángeles, y dice, esta parte está buena. Y ahí como que me reencantó y ya, ahí como que olvidé un poco las torpezas del principio. Pero sí, yo creo que faltó ahí como, o sea, es que no quiero decir que a lo mejor el tipo lo hizo intencional, no tengo idea, quizás a lo mejor también es culpa de uno que está más acostumbrado a una cosa más. Hemos subido como el pedigrí, se podría decir, con este club de lectura, porque igual yo creo que si se lo dais a Mazzucchelli, Mazzucchelli va a sacar el jugo al guión. No, es como si este cómic lo hubiera dibujado Mazzucchelli después del Asterios Polyp que se pegó. Claro, Uf, ahí sería como. Ahí porque estarían como claro, obra porque maestra. Mazzucchelli, claro, porque Mazzucchelli precisamente es lo que hablábamos como recién, po. Es un tipo autor que puede dibujarte un estilo de fábrica de salchicha y hacerlo funcionar, po. Tiene la suficiente variedad como para diferenciar un estilo del otro. Mm, sí, pues este compadre como que él quiso Sí, como. igual en la introducción que tengo yo, que creo que ustedes no tienen, un poco cuenta su historia desde pequeño con los cómics, y hacia el final cuando llega a Hicksville, dice, "Pucha, no me gusta ya el dibujo", dijo, lo redibujaría entero, así que tal vez no quedó tan conforme. Sí. Oye, un detalle, sí, ahora que lo mencionaste, de hecho mientras estaba leyendo sobre este cómic está redibujado. Si bien fue publicado originalmente en 1993 y 1996, esto lo hizo como en una revista que el autor tenía, pero para su recopilación fue en 1998. Y ahí aprovechó de redibujar cosas. mm, No, pero claro, esta edición es varios años después de la del 98 y aún quería redibujar. ¿En serio? Oye, el hombre es Sí, como un George Lucas. sí, no, Bueno, pero por eso que esto es ella como un dijo, síndrome del artista en general, como que es súper así, frecuente, especialmente en comiqueros, como que no aguanto mi trabajo que hice antes, lo redibujaría como lo hago ahora. no, claro, dijo que lo redibujaría, pero también está conforme con que las cosas se queden como se publicaron, ¿no? Mm,
Sí, sí, no me acuerdo quién era el que decía que había que, bueno, esto era en el cine, que había que las películas no se terminaban, sabían que dejarlas ir nomás, abandonarlas, ¿no? Porque si no, nunca la iba a terminar, pues. Y la prueba de eso es que Claro. George Lucas, bueno, hasta hace poco que vendió Star Wars, el loco las seguía modificando hasta que fuera lo que él quería. Claro, ahí dice, al final sí dejarlo exactamente como era en 1998. Sí, sí, yo creo Dijo, que solamente dijo que arregló algo de rotulado, que algunas palabras están como media ilegibles, ¿no? igual esa es como una discusión buena porque hasta qué momento tú podís estar, como artista de estar conforme con tu trabajo. O sea, porque uno, yo me imagino, no sé, pues, artistas que llevan muchos años, no sé, pues, con una carrera de 10 20 años y ven sus primeros trabajos y dicen, puta, ¿lo volvería a hacer o no? Probablemente no, porque hay varios, hay como como una sensación, no sensación, pero es como una cosa como de seguir avanzando. Y ¿para qué me voy a detener en esto? Pero hay otros que no, que tienen otra personalidad y dicen, no, sabes que voy a partir de cero con lo que hice antes. Porque no es primera vez que escucho eso de que sabes que redibujé todo un cómic de principios de mi carrera y hice de nuevo. Me voy a acordar después más adelante que alguien lo haya hecho. Sí, lo he escuchado varias veces. Sí, o para republicar, creo, por lo menos la idea, no me acuerdo si lo han hecho finalmente, pero lo he escuchado a autores chilenos por lo menos que claro, sus primeras obras les gustaría redibujarla. Mm, De hecho, ahora que como que lo mencionaste, es como, eso me recordó esto a los chicos de La Plaga. Que la otra ya, vez le pregunté a la editorial que los va a republicar, porque están agotados los tomos, pues, y pregunté, pues, y dijeron no, que van a salir en un tiempo más, pero uno de las razones es que, por ejemplo, que el tomo uno aparentemente, según lo que se me indicó, va a tener algunas partes redibujadas. Entonces, por eso es como, es frecuente ese tipo de situaciones. ahí van a entrar los especuladores, es decir, yo tengo la edición con la viñeta original, no la redibujada. Ah, los especuladores que... Eso mismo con los especuladores. A todo esto la otra vez igual estábamos hablando con los tomos de DC, con los de Tom King, que te acordás, creo que con Felipe estábamos hablando que igual les cambiaban diálogos, o les agregaban y quitaban Ah, diálogos. sí, sí, para los Sí, regulatorios le han agregado o quitado, sí. le han quitado diálogo también. Es que a Tom King no le podéis quitar tan más diálogos si no te queda un cómic mudo. No, pero por ejemplo el Tom King era en esta etapa de Batman, en una historia que involucraba al Suicide Squad y era un número que Batman repetía lo mismo durante todo el número hasta el punto que se volvía cansino. Así diciendo así como ya sabéis que vamos a dejar los diálogos, pero vamos a quitarle en un par de viñetas, vamos a bajarle un poco la intensidad. Suena como algo que escribiría Tom King. Oye, perdón, ustedes que son más atentos que yo, este cómic que fue leyendo como a lo largo de toda esta hora de estos que están perdidos, que no pueden hacer el mapa, ¿cuál era el sentido? Este cómic que inicia y cierra la obra, ¿no? Honestamente, me pasó por arriba. Así como, yo lo entendí como que era una analogía, así como, como para hacerlo como un ejemplo como un poco más clásico, como lo que es las historias del navío negro en Watchmen. Si es que se entiende un poco la idea. Pero la razón de ser y por qué las hojas de repente están dando vuelta y quién era el autor de ese cómic, el cómic me lo pilló, me lo pasó por alto. Tendría que leerlo de nuevo, específicamente por prestando atención a esa sección, para agarrarlo, pero por lo menos se me pasó por arriba. No caché dónde venía esa historia. Más allá del tema de que lo entendí como una alegoría. Pucha, como lo interpreté como que era porque las hojas las veía el periodista nomás, pues, él era el único que Sí, sí. veía. Entonces yo dije, debe ser como una especie de arco interno que tiene, que le está tratando de dar como a los periodistas ¿cómo se llama? De cómics que están como medios perdidos.
Porque en algún momento en la historia la definen como si fuera un mapa, ¿cachai? Que los locos hacían mapa, conjugaban dibujo Sí, y, verdad, tienes y- toda la razón. dibujo y texto en solo arte, ¿cachai? Y el mapa que obviamente se ocupa para ubicarse en un espacio, no estar perdido y en cierta forma el periodista como que está perdido porque tiene una percepción de Dick Burger que no es tal, pues, que no, ¿cómo se llama? Que no corresponde a la realidad. Yo así como que lo traté de ver por ese lado, porque efectivamente es el periodista nomás el único que ve esas hojas, po. Y se le aparecen en momentos medio, ¿cómo se llama? Cuando está solo, ¿cachai? Y de repente le pregunta, oye, a otra persona, ¿viste esa hoja? ¿Qué hoja? Le dice, no, no. Entonces dije, ah, ya, esto es para él nomás, solamente él lo puede ver. Así lo sentí yo, porque igual que ahí como que se me enredan un poquito las cosas porque el cómic habla de autores, pero no hace distinciones con nadie más, ¿cachai? Con editores, ni con jefes, ¿cómo se llama? Corporativos, nada, ¿cachai? Acá hay dos interpretaciones del cómic, o es el de autor o es el salchichero, ¿cachai? El de la fábrica de salchicha. No hay nada intermedio, porque Dick Burger es básicamente es un empresario ya cuando lo conoce. El loco maneja su propia editorial, ¿cachai? Habla de derechos de personajes que ni siquiera él creó, ha vendido sus historias y ya están haciendo películas de él y maneja, ya ni dibuja, ¿cachai? El loco tiene ayudantes que dibujan, por eso es chistoso la voz de todo igual, porque todo era un dibujante que lo subía y lo bajaba por teléfono hasta que lo despide. Le da el trabajo al otro. Pero ahí es donde se nota un poco la época del cómic, porque piénsalo, así como editado originalmente en 1993, 1996, reeditado en 1998. Esto es antes del boom del cómic independiente. En esa época ya existía Dark Horse y habían un par de editoriales como que publicaban cómic independiente, pero en general era un aspecto como bastante de nicho y con un aspecto bastante reducido. De hecho, como el cómic hace una crítica bien punzante a la editorial independiente de mediados de los 90. Dígase la Image noventera, Sí. que era eso ni siquiera es como la fábrica de salchichas, po. En esa wea era como una, no sé, una cuestión aún más barata, no se me ocurre, como el chunchul pero sin lavar, una wea así. Eh, porque claro, porque Image, si bien su mérito a nivel de historia es que se logró salir como del yugo corporativo para darle de vuelta poder a la mayoría, en estos casos que eran dibujantes. Durante los 90 siguieron replicando varios de los vicios que tenían de las otras editoriales. La falta de experiencia se notó. Y por eso pero, y es Mm. muy distinto a cómo es a la Image de ahora. Tú podés irte al catálogo del y siempre vas a encontrar alguna cosa así como de calidad. Esto no fuera las cosas como son. La Image noventera publica basura, harta basura, mucha basura. Toda la buena basura la que publica, no recuerdo ni una, buena. Claro, pues entonces, por ejemplo, esa idea de cómo es, o el cómic de autor, que no, que como que lo escribes para ti mismo, pero que tú sabes que no va a tener salida comercial, o el cómic de salchicha, no hay como el punto intermedio, porque en esa época todavía no estaba tan desarrollado. Lo más Mm. cercano en esa época quizá era Vértigo, pero Vértigo aún así era una subsidiaria de DC. No había así como mucha editorial fuerte, o por lo menos un grueso suficiente, una masa crítica, que cubrieran como ese lugar intermedio de como, me puedes hacer cómic independiente, conservar los derechos y que tenga la suficiente salida comercial. Todavía no se daba ese fenómeno. Entonces igual es interesante analizarlo por ese lado. Es que yo encuentro que igual el cómic como que trata de venderte que es todo el cómic, o sea, en su aspecto, en su completo, ¿cachai? Que ¿cómo se llama? A nivel mundial, porque por ejemplo hay insertos de otros cómics hiper oscuros, ¿cachai? De Nueva Zelanda, de Mozambique, no sé dónde.
pero y que obviamente, ¿cómo se llama? El único éxito comercial que tienen en su país de origen, porque por ejemplo, si el loco hubiera hablado oye, ¿sabes qué? Tienes el número uno de la revista Cucalón, ah, mira, pero como que te está diciendo que sabéis que hay otros autores en otros lados, pero igual toda la temática del cómic es solamente en el cómic norteamericano. Eso es lo que a mí como que igual como que me lastró un poquito, porque, puta, como, yo creo que sí, el palo de Match está así brígido. Ya que hay un personaje que se llama Todd, ya es como, ¿cómo se llama? Como ya decidor. Pero yo encuentro que en esa época igual como que le tenía cierto respeto a Image. No porque ellos fueran unos buenos que dijeran, ¿sabes qué? Vamos a llevar el cómic a otras fronteras. Sino porque los locos, ¿sabes qué? Dijeron, independicemos. No importa porque puta. Es como lo que pasa en el cine igual, por el cine igual dicen, ¿sabes qué? Oye, las películas de Michael Bay son basura, ¿cachai? Sí, son basura, pero son de autor porque tú, ¿cachai? Al tiro que es una película de Michael Bay, ¿cachai? Pues con su negro chistoso que roza el racismo, con las explosiones, con todo eso. Ah, pero entonces, eso igual es meritorio, ¿cachai? A eso me refiero, que igual es como... Tiene Ya, personalidad. claro, tiene su personalidad, ¿cachai? Y las weas Una personalidad abrasiva y de mierda, pero tiene pero la tiene. personalidad. Y por ejemplo, la weas porque publicaba Image también tenía su personalidad, ¿cachai? Eran horribles, ¿cachai? Todd McFarlane no aguantó no me acuerdo, son 9 o 7 números escribiendo Spawn hasta que le llovía las críticas y dijo ya, con la plata que de esos 9 números que he hecho, voy a contratar a Alan Moore, voy a contratar a Dave Sim, voy a contratar a Frank Miller y vaya a tener Spawn con pedigrí, ¿cachai? A Neil Gaiman igual. Entonces, luego como que en esa época seguramente le dijeron, oye, ¿sabes qué? Tus cómics son basura. Y seguramente de ahí viene la crítica que también le está haciendo acá el cómic. Pero yo creo que igual la jugada es meritoria y arriesgada. O sea, a eso quiero llegar yo, que salirse del confort de una industria que ya concebida, puta, que es como es la de Marvel o la de DC. Y ¿sabéis qué? Vamos a lanzarnos con una editorial nueva que va a publicar basura, pero va a ser nuestra basura. Igual es como yo lo encuentro entre comillas meritorio. De hecho, yo creo que sin esa movida, por ejemplo, no tenemos la Image de ahora. Que algo que no, a mi juicio el autor de este cómic no sabe ver. Eso es lo que, a eso como que va mi crítica. Claro, es que no lo sabe ver porque no tenía cómo verlo, pues si tampoco era pitonizo. En, es que en ese momento, él solo se veía que Rob Liefeld, que se gastaba un montón de plata en comprarse la espada de Highlander, o no me acuerdo, no, era de Conan, la de Conan, sí. haciendo cómics de mierda, po, weón. Es que, ¿sabes qué? Ron Liefeld es un caso bien particular y bien especial porque ese loco yo encuentro que se ha ganado el loto 2 veces. El único compadre de la industria del cómic encuentro que se ha ganado el loto 2 veces. Porque el loco ya con sus dibujos de basura, porque a mí Ron Liefeld es horrible el dibujo de Ron Liefeld, es como la quinta esencia de los 90 ese weón. Y el loco aún así vendía y vendía por millones, ¿cachai? Y ya fue tan popular que le dio la valentía como para meterse en la movida de Image. Y claro, ganó harta plata con eso. Y el loco ese es como su primer loto, ¿cachai? Oye, sin ser un buen artísticamente bueno, el loco marcó época. Y después el loco vuelve a ganarse el loto con esta cuestión de Deadpool, que el loco simplemente lo dibuja y son la montonera de autores después que le dan la personalidad al personaje y le hacen una película y se vuelve a sacar el loto con la guaca. Es como, oye, este weón que tiene weá, weón. Todavía no dibuja los pies bien, pero el loco todavía es millonario de nuevo, ¿cachai? Oye, que ese compadre que me da rabia, ¿no? Porque todos los otros Y de buenos hecho, evolucionan. probablemente muy poca gente te puede decir quién es el escritor, creador de Deadpool. No, pues sale Todos él. te dicen Rob Liefeld y le preguntáis ya, pero ¿quién lo escribió? No tienen ni idea. No, pues no saben de este compadre. Hoy se me olvidó el nombre, mira, pecado, he pecado. ¿Viste? Joe ¿Viste? Kelly, Ah, ¿no fue? Joe Kelly, claro. Y Fabián Nicienza, creo que fue Iniciencia, también. claro. Ese es esa, mi papá, ni si eso. de hecho, Fabián ni si eso.
son como bien, mi ciencia siempre lo leo en Twitter, que de repente tiene como sus palitos que, no sé, por una noticia, el padre de Deadpool habla sobre la nueva película. Y el loco de que yo no he dicho nada de esto. Como yo no he dicho nada de esto. Pero claro, es bien parecido a lo que pasa con, bueno, no tan no parecido, pero es como similar hasta hace unos años con el tema de Bob Kane con Bill Finger, que yo hubo una época en que nadie sabía quién era Bill Finger, pu, hasta que un día explotó gracias a internet, me imagino. Como que la gente se da cuenta, oye, ¿verdad? Que todo está horror, todo este horror que pasaron estos compadres de verdad, y hay un loco que hizo carrera básicamente con a espaldas de otras personas y era verdad, pu. Y aún así esa pelea como que terminó como en un empate, ni siquiera como en una victoria para Bill Finger, que es como... Porque cuando uno lee los cómics de Batman, ahora dice Batman creado por Bob Kane con ayuda de Bill Finger, que es como que están a la par. ¿Ah, ¿no dice Bob Kane y Billy Finger? No, dice con la ayuda de... Ah, chuta. Es como es una argucia como Mira. legal, porque si ellos admiten que, ¿sabéis que Bill Finger, ¿cómo se llama? También lo creó, significa que tenéis que pagar las regalías de que no hay pagado. Sí, por Mira, eso, no, nunca había fijado. sí, busca cualquier copia de Oh, Batman, dice con la ayuda de Bill Finger, o bajo, with advice of Bill Finger, no me acuerdo cómo y mira, no lo me había mismo dado pasa, cuenta. lo mismo pasa con Superman. Superman ahora, antes decía creado por Jerry Siegel y George Schuster, ahora dice creado por Jerry Siegel y George Schuster con la autorización de la familia Siegel, ¿cachai? Una cosa así. Va a llegar un momento que esas peleas judiciales van a terminar, no sé, con un mamelógrafo gigante de personas en los créditos que no te la vaya a poder creer. Bueno, y el Bueno, cómic también como trata harto de eso, por ejemplo, que... es un Bob Kane el Dick Sí, Burger, no sé. de hecho, sí, pues sí, de hecho Dick Burger, bueno, el personaje que se llama Dick Burger claramente es una broma, pero esa es parte del chiste. Claro. Pero, eh, pero claro, bueno, el cómic específicamente trata de eso como de que el tema del proceso de creación de cómic o como medio, no es como un club de amigos donde todos se juntan a trabajar y hacer esto. Por ejemplo, me recuerda un poco como, como las historias que contaba... oh, se me olvidó. El, como esto de la época en que se juntaban, como este dibujante Mampato, con Pepo, como esa camada como de la época dorada del cómic chileno, y como que Ya, se juntaban a tomar tecito y a dibujar. Ya, esos, el cómic es- ya, esos días dice como, viernes que se llaman a las discos con piernas. claro, ¿cachai? Pero diciendo, ya, si bien hay una realidad que ocurre eso, no necesariamente que eso es como industria, por cada grupo como de camada de dibujantes que se ayudan mutuamente vaya a tener un Bob Kane, vaya a tener un Stan Lee, vaya a tener hueones que se aprovechan económicamente del talento de otra gente. Po. Claro, El cómic habla sobre eso, po, y eso es lo interesante. Po. es que ahí igual yo creo que el tipo hace contrata como hacer, no alcanzo a ver lo que está mostrando Tori. No, dice que tengo un cómic ahí que decía Batman creado por Bob Kane con Bill Finger, with Bill Finger. Sí, bueno, no están a la par así, autoralmente no son son uno primero y después With, el otro, con, con. Ah, ya, ok. sí, sí, son triquiñuelas, ¿cómo se llama? Bueno, haber estado Tomás, lo hubiéramos preguntado, triquiñuela. Ah, no, pero Tomás es laboral, parece, ¿no? Tampoco, no nos Sí. sirve. Faltan una discusión con un abogado de derechos de autor para saber bien todo esto. No, pero respecto a eso que decía Fantasma, es que el cómic ese, en puta en Norteamérica, y es algo que pasa siempre con cualquier cosa con que se meten los norteamericanos, al momento en que metí en exceso de plata, porque los locos no, como que me da la impresión que no pueden competir, y cuando ven que no pueden competir, le meten más plata, ¿cachai? Y se hace todo más grande. Pero eso conlleva que la plata corrompe, ¿cachai? Por ejemplo, una historia que es como bien legendaria, que probablemente usted la sepa, es que el tema de la cosa del pantano con el hombre cosa de Marvel, ¿cachai? Que los dos personajes salieron casi al mismo tiempo
y después si uno busca y dice quién plagió a quién, al final era porque los dos autores vivían como en el mismo departamento y se copiaban entre ellos, ¿cachai? En buena onda. Y por eso los dos personajes son tan parecidos, ¿cachai? Y Claro. al Es que final, y de hecho son parecidos, pero no son iguales. No claro, sé si ahora. y de hecho No sé. lo más Disculpa que chistoso, te interrumpa, es que eso me recuerda, no sé si cachai esta historia del poema Ozymandias. sí, 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 Claro, porque resulta que cuando los dos autores que participaron escribiendo el poema Ozymandias, uno era el marido de Maricelli y no me acuerdo quién era el otro, los dos tomaron como un mismo concepto, una misma idea, pero de forma independiente. Y como se desafían, ¿cachai? Para escribir el poema y después se iban a juntar para compararlos cómo resultaban. Esto es un poco parecido a lo como estáis contando tú, pues, en el caso de la cosa del pantano y la cosa hombre de Marvel. Pues. y de hecho lo más chistoso es que la gente como que se agarra, oye, ¿sabes que la cosa del pantano fue primero y todo? Y los dos personajes son como un homenaje a otro personaje más antiguo que se llama The Hip o algo así, que también era como Sí, de Hip, es verdad. una masa como ¿cómo se llama esto? De pasto mojado, por así decirlo, que se mueve, ¿cachai? Que igual un monstruo verde, ¿cachai? Entonces, igual la industria es como bien grande, pero a la vez pequeña. Y, y por eso igual como que este cómic igual como que deja saber eso porque los compadres del pueblo están como todos enojados con Deep Burger, porque como decía Felipe, los locos todos saben de cómic, todos tienen como su gusto de cómic y como que lo respetan como arte, ¿cachai? Y ven que este compadre eh, o sea, prácticamente se ha plagiado un cómic de los que estos que están escondidos ahí, que nunca se publicaron. Pero y yo decía, oye, esta parte está buena, decía yo. Pero después al momento de que te dicen, ¿sabes qué? Vamos a hablar para que Dick Burger nos dé su versión de la historia. Y el loco igual eh, como que no queda como un villano 100% encuentro yo. Porque el loco habla de que, ¿sabes qué? Yo me presenté con mi héroe, con mi autor que era mi héroe. Y el loco me dijo, ¿sabes qué? Estos cómics son muy buenos, o sea, son muy serios. Si yo a tu edad hubiera escrito esto o hubiera dibujado esto, ahora sería Shakespeare, una wea así le dice. Y yo decía, ay, ¿por qué el Muy loco? inglés. ¿Por qué, cómo se llama? ¿Por qué el loco? Entonces, ¿por qué el loco plagió? Dices tú. Y ahí hay como una explicación media boba, encuentro yo. Que hay como un desamor entre medio, más encima después la niña le dice que el loco queda como en un bloqueo y no dibuja como por cierta cantidad de tiempo, cierta cantidad de años. Y la loca le dice, no, pero tú nunca vas a hacer nada, vas a hacer nadie, le decía. Entonces yo encontré, pero ahí, ¿para dónde va esta cosa, este final? Decía yo. Y ahí como que me quedo dando vuelta un poco eso, como que cuál es el objetivo de haberle dado este final a este personaje. No sé qué sensación les dio a ustedes. No. No, Eh, no, no sé, dale tu primero, Fantasma. no, dale, Felipe. No le haya dado más vuelta. Pues para mí seguía siendo villano, o sea, amenaza, el tipo no se arrepiente de su plagio. Un poco el otro le da un consejo como bien, le dice, mira, tenéis mucho talento, dibujáis y narráis súper bien, pero todo esto es como bien oscuro para alguien de tu edad, ¿no? Como que tenía ese indicio como de la industria como que le calza también, como desde pequeño, un poco lo justifican con que tuvo una infancia difícil, qué sé yo. Eh, y claro, no sé en realidad, como que este bloqueo como que él se justifica, ¿no? Como que de, de que después como que ha sido bastante bien esto de traer ideas del pasado y venderlas bien. Pero claro, la historia que hay también nomás, pues, como que él sigue siendo el secreto sigue guardado, nadie se atreve tampoco a romperle la magia a la otra gente, no todo el pueblo podría, de hecho el amigo cuando estuvo frente
al escenario, también pudo haberlo vendido, decirle este tipo es un fraude, ¿no? Este tipo era un periodista, ¿no? Y tiene la primicia como una historia y no lo hace por la amenaza de Deep Burger que no cuenta, ¿no? Sino que es porque como que no vale la pena, ¿no? Ella no, no sé para dónde iba a ir yo, no, la verdad. Como que finalmente como que entiende y va a disfrutar estas historias a su origen, ¿no? Va a este pueblito que tiene esta biblioteca como de un montón de joyas ocultas de autores, como que va para allá como a reencontrarse como con el amor del cómic, pero no persigue a este tipo, o sea, como digo, tenía la noticia y la otra gente le guarda rencor, pero nadie lo denuncia, ¿no? O sea, ni siquiera le cuentan un poco, le cuesta dar pistas a este periodista como que nadie quiere decirle nada. Pero sí, puede que tenga razón, pues como que tal vez faltó un motivo más de peso como a este vuelco que tiene este tipo que tenía talento y de pronto se bloqueó y empezó a copiar, ¿no? Como que tal vez sí fue un poco incompleto la historia, pero no sé, no me sentí mal yo cuando la leí. Claro, pero es que igual el cómic toca otra vertiente, no siento que le logre conectar los dos, pero también hay un tema recurrente, con el tema de cómo es la capacidad de un artista y qué pasa cuando tú estás obligado a trabajar, si puedes forzarte a tener entre comillas, como a tener talento, cuando no necesariamente se te puede dar. Por ejemplo, eso es uno de los aspectos que me gustó del cómic, que uno de los personajes importantes es un historietista, pero no es un historietista como de narrativa larga, es de tiras cómicas de periódico, de revista, así como estilo Peanuts o Pepe Antártico, para que se hagan una idea, así como historias de 3 4 viñetas a lo más. Y ese personaje pasa por una crisis por el tema diciendo, ¿sabes qué? Yo no puedo ser gracioso, pero mi pega es tratar de escribir cosas graciosas. Y eso como siento que lo que, entre comillas, pasa parte con Dick Burger, que más allá del tema como de que traiciona la confianza de su pueblo completo, llega en un punto diciendo, ¿sabes qué? Estoy completamente bloqueado, no puedo progresar, no puedo avanzar, no sé si tengo dedos para el piano. Y ahí es donde él toma la decisión de como de violar un tabú de su pueblo. Pero vienen un poco de la misma idea, ¿cachai? Como de esta ansiedad creativa de parte de los autores. Y ahí hay un tema dando vuelta. ¿Sabes qué? Ahora que estoy repasando el cómic, yo dije algo que estoy equivocado. Dije que el cómic no, como que miraba la parte de autor y después la parte corporativa y no había nada entre medio y ese personaje tiene una interacción con alguien que sí es como que está entre medio, que es con un editor. Que el editor le pide una tira y dice, ¿sabes qué? Tráeme una tira graciosa. Le dice. Y en algún momento este tipo conoce a una niña y una niña le regala como mira, te tengo este chiste, va a ser bueno, te voy a pegar la salvada. Y efectivamente el loco dibuja el chiste y es bueno. Y pasa. Después pasa la siguiente como semana y el tipo le entrega, mira, te tengo otro chiste, le dice al editor. Y el editor odia el chiste, le carga. Y el chiste es como un meta chiste, donde el editor Sí. sale diciendo que, repitiendo lo de la semana anterior, que le tenía que traer un chiste bueno. Y los personajes de la historieta se rebelan y matan, o sea, no lo matan, pero de forma muy chistosa, como que se toman el poder de la historieta y dice, desde ahora vamos, esto va a ser, ¿cómo se llama? Va a ser una fiesta, ¿no? Unas cosas así, dicen, como que el editor no es necesario, ¿cachai? Una cosa. Y es como, igual le quedo como dando vueltas ahora que lo reviso, como que yo creo que igual el papel del editor es importante, ¿cachai? Pero el editor yo creo que también está subyugado a la fábrica también.
como bien complejo el tema en ese sentido. O sea, a mí mi problema con entre comillas, el arco de Dick Burger es que llega como en el cliché del desamor, que hay como un triángulo amoroso que se deja intuir y luego se ve como asomado en unas palmeras y se está viendo como, oh, me quebraron el corazón y me voy a volver malo, no sé en realidad, pero es como medio rara ese como cliché usado. Porque el tema de que el loco no está arrepentido, como dice Felipe, el loco dice, ya te voy a entregar las páginas que me choreé y no estoy arrepentido, ¿cachai? Dice, y si esto sale a la luz, te voy a arruinar, le dice una cosa. O sea, el loco ya está, como que el dinero igual ya tomó su... Como que reemplazó el amor a la historieta, una cosa así. Supongo que es lo que quiere decir él, pues. Claro, claro, el tipo cuando está arrepentido buscaba la fama, el éxito y salir como que lo que reconocieran, que un poco lo que le fallaba desde que era pequeño, ¿no? Como que eso buscaba en el cómic, un poco que la gente lo reconociera y tener esta fama. Que tuvo una infancia muy sola, porque buscaba como esa forma de buscar afecto. Y lo encontró rompiendo un poco algunas reglas, pero encontró este reconocimiento que buscó siempre, así que no se arrepiente. Pero claro, a cambio dejó todo su lado, que su propio héroe le había dicho que tenía talento y todo, pero no lo está ocupando ya. ¿No? Como que dejó este amor que tenía por el medio, buscaba, no buscaba el arte por arte, ¿no? Sino que como un medio de, de hacerse famoso, ¿no? O sea, muchos ponen varias frases ahí de varios autores famosos entre medio del cómic, y no me acuerdo quién ponía que ¿qué nos motiva esto? Era para poner pan en la mesa, ¿no? No es que lo hagan por el amor a, ¿cómo se llama? A la historia 100%, ¿no? Es un trabajo, ¿no? O sea, pero claro, también hay un punto donde se corrompe un poco esta ambición, un poco, que por eso todos estos personajes que hemos nombrado, como Bob Kane, probablemente el caso más emblemático, en un menor grado tal vez el mismo Stan Lee, qué sé yo. Es que el puta, Pero es que esa es como la constante igual de los autores norteamericanos, sobre todo los de viendo hacia atrás cuando se inició la industria, donde estos locos no sabían qué cobrar, no había sindicato, no había nada, a todos se los jodieron, ¿cachai? Desde los creadores de Superman para abajo. Entonces es como bien rara esa cita en el sentido de que, ¿sabéis qué? Nosotros lo hacemos por pega y por ganarnos el pan. Sí, yo creo que en algún momento toda esa gente que, porque el cómic nació en la depresión gringa, ¿cachai? La gran depresión. Entonces estos locos su objetivo no era crear un medio nuevo, su objetivo era, quiero irme a trabajar a los periódicos, a las tiras de prensa, pero como ya no nos encontraron pega, saltamos a esta otra industria que se estaba recién formando, donde no había contrato ni una cuestión. Entonces, los locos efectivamente lo hicieron puta por llevar pan a la casa, a la casa, ¿cachai? Pero en el proceso de esa necesidad, se los jodieron también, encuentro yo, igual es como triste. claro, claro, o sea, las creaciones, de hecho lo hemos hablado, no estamos alejando tal vez del tema del cómic, pero que el cómic da espacio para esto totalmente. Lo hemos hablado varias veces cuando salen noticias, qué sé yo, ahora mismo cuando estamos hablando de esto, se está estrenando eh, el Falcon y Winter Soldier, ¿no? Y claro, decía por ahí, por ejemplo, que Brubaker no recibe ni un peso por eso, ¿no? Como que él creó el personaje, pero un personaje ya con derechos, ¿no? Bucky, ¿no? Como que no tienen eh, ni una regalía por cualquier cosa que haga él, ¿no? Y siento que él fue el que alimentó como toda la personalidad y todas las bases de lo que es ahora el personaje. Más que un agradecimiento, tal vez los créditos no va a recibir mucho más que eso. Entonces, mientras se hacen millones con su idea, millones de millones, por dar un ejemplo actual solamente, como el... Y claro, y así mismo vamos más para atrás. Esto es un ejemplo de igual benéfico, porque probablemente él recibe de todas maneras
más regalías de los primeros autores que nunca recibieron más, que le pagaban por página y después no más. O sea, el tema de ahora llega a dar vergüenza ajena. Yo encuentro esos como. Yo siempre veo esos tweets de. Se trae una película de superhéroes y está el tweet de un loco que fotografió del cine o de la pantalla de donde lo estaba viendo la película con la foto de los autores donde se agradecía. Una foto que por lo general en los créditos está al final, antes de los recursos legales. Y están los autores, no sé. Y son de los más variados. Por ejemplo, ahora en la última que vi yo, la de la Liga de la Justicia, habían un montón de compadres. Puta, el creador de Cyborg, el creador de Evan Vines Spice, no me acuerdo cómo se pronuncia ese weón que ahora Así es. está, claro que ahora está más que cancelado el weón, pero ahí está con su agradecimiento. Y tú decís, está bien que les agradezcan, pero suelten la plata, ¿cachai? Sí. Por ejemplo, a mí lo que más o sea, lo más tragicómico de esto fue que, y es como el máximo exponente que puedo decir yo, que es que, por ejemplo, este weón de Disco murió en un departamento todo chacho y el loco inventó Spider-Man. Y el loco, igual Disco es un weón bien en particular que no sé si no recibía la plata, no entiendo cómo alguien no le dijo a ese caballero, ¿sabes qué? Los locos se están forrando con tu personaje y tú estás ahí acá. Por último, gástate la plata en una casa más o menos buena, ¿cachai? Alguien que te ayude. Pero el loco vivió solo, ¿cachai? Una weá súper triste donde compadre lo encontraron muerto como a los días, ¿cachai? No, si el Eso, tema de la muerte güey, de Steve Ditko fue bien penca. Pero Son yo muy encuentro tristes. que, claro, pero algo que el cómic lo trata, porque una situación que en verdad pasó, es lo que pasó con Jack Kirby y Marvel. De que ahí durante los años 80 tuvieron un pleito legal porque Marvel tenía como los derechos sobre los originales de Kirby, eso como los dibujos grandes que hacían en la mesa y toda la Claro. cuestión. Y estaban en ese tema absurdo, ¿cachai? Porque es una cosa ya como el tema de la regalía por unidad vendida y que son cuestiones de negocio. Pero Marvel tenía el derecho a los dibujos originales de Jack Kirby, po, en algo que salió como que salió a su puño y letra, po, y esa weá fue un caso que duró no me acuerdo cuántos años y creo que, puta, yo no lo he tratado de leer, pero tiene tanta argucia, ¿cómo se llama? Jurídica que de repente te cuesta seguirlo, pero por lo que yo he entendido y varios resumen, básicamente los locos perdieron porque ¿cómo se llama? Los herederos de Kirby no tenían mejores abogados, una cosa así, no, porque lo tenían para ganar, pero básicamente no podían presentar pruebas buenas y hay una montonera de dibujos que más encima Marvel ¿cómo se llama? Los almacenó mal o otros que decían, no, si se destruyeron, más encima entre medio salía Stan Lee decía que el contrato de Jack Kirby era como esto, que se llama? Works for Hire, que es básicamente que te pagan por la pega. No es por contrato así mensual, ¿cachai? Es por la pega que tú realizas. Algo así como que boleteado, una cosa así. Y, y más encima, claro, está la talla en el cómic también entre comillas, de que Jim Shooter igual, puta, el hombre era el hombre corporación, pues, el hombre se puso la camiseta por Marvel y ¿cómo se llama? Y todo lo que testificó lo hizo a favor de la editorial, entonces como, claro, pero como ente corporativo, ese es el claro, punto, porque es bien fácil decir eso, como no, que se puso la camiseta por la editorial, uno puede entender, como para que la editorial mejorara y los autores estuvieran en mejores condiciones. No, 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 como empresa. como empresa, claro. El hombre, es que ese es cuando a ti te dicen póngase la camiseta por la empresa, es para que el jefe gane más plata, no, el dueño, perdón, ni siquiera el jefe, el dueño. Y el hombre se puso la camiseta por la empresa al máximo. Y claro, el viejo, o sea, Jack Kirby después hablando, enchuchado por lo mismo, ¿cachai? Porque el loco peleó, el loco en ese juicio no solo peleó las hojas, el papel que él dibujó, el loco peleó por la autoría de los personajes, que es algo que probablemente si hubiera ganado, el loco hubiera estado forrado. Sobre todo ahora, porque Stan Lee igual, puta, tú veías a Stan Lee igual vivió entre comillas una vida buena y holgada porque se transformó como en una especie
como de cara de Marvel, como una especie de mascota, donde tú asocias a la editorial con él, siendo que él no creó la editorial, ¿cachai? Fue otra persona y fueron otros que lo ayudaron a crear otros personajes, pero él se centró su imagen es como la cara de Marvel, ¿cachai? Entonces, a mí igual varias veces en internet he visto gente que le atribuye, por ejemplo, la creación del Capitán América, ¿cachai? Y esa weá es una estupidez gigantesca, pero ¿cómo se llama? Es porque la gente igual como que lo Pero sí, asocia a eso él. salía incluso cuando Jack Kirby estaba vivo, todavía salía eso de repente. Sí. Capitán América creado por Stan Lee. Creo que alguna vez había. De hecho, salió, me parece que la última vez que lo leí fue en una noticia de un medio prestigioso, ¿cachai? Pues fue justamente cuando Oh, murió Stan Lee, po. O sea, el creador del Capitán América, de Iron Man, de Spider-Man. El loco creó todo. El loco fue claro. el mecenas ¿cómo se llama? De Marvel. Entonces, la gente absorbe eso. Porque si yo no culpa a la gente que en su ignorancia diga tonteras, ¿cachai? Pero es parte como de que el mito empieza a tragarse la verdad. El mito de Stan Lee se está haciendo demasiado grande, por ejemplo, y se está tragando todo. El mito de Bob Kane se tragó a Bill Finger, por así decirlo, también. Entonces, yo creo que este compadre, el Dylan Orrox, también pensó eso, ¿cachai? Que el mito se está comiendo como los autores de verdad y Dick, ¿cómo se llama? Dick Burger es como ese mito, ¿cachai? Es como ese, no es casualidad, por ejemplo, que en el cómic esté Stan Lee y sea, entre comillas, esté en la fiesta de él, ¿cachai? De hecho, googleé algunos autores que estaban ahí, no supe distinguir de repente entre realidad y ficción. Como cuando habla con el creador de Lady Night, que estuvo en la ceremonia también y todo. ¿Y cómo se llama? Lou, no me acuerdo cuánto. Lou Goldman. Y, y lo googleé por si existía. Sí, sí, hace eso también el cómic. Eso es lo que igual es como una buena adición, que te hace como dudar de la realidad. Sí, porque mezcla realidad con fantasía a nivel de cómic, pues. De repente usa nombres reales y usa referencias a cómics reales, mezclándolo con cómics e ideas que lo inventó para esta historia, pues. Sí. Eso es como lo que también, eso es como lo que a mí más me agarró igual. Que igual estaba Sí, atento como a los nombres. aprovechando ese impulso de Lou Goldman, bueno, además de la crítica que hemos hablado harto entre esto de la industria y el arte y el autor, qué sé yo. Lo otro es esta crítica que se hacía como esta corriente de los 90, pues el mismo Lou Goldman decía, yo hacía cómics de buenos contra malos, y yo ahora leo a mi personaje como lo escriben ahora y no sé quiénes son los buenos. Como varios cómics que salieron como de esos tiempos, como que se dio Marvels o Kingdom Come, como respuesta a esta tendencia de los héroes violentos, héroes trágicos, héroes que sufren, héroes que cursan la línea porque ya no están claras. Como esa crítica también está presente ahí esos cómics de los 90. El mundo ya no me deja ser bueno, Luis. El mundo. Claro, una cosa así. No, si todavía se da, todavía se da. Yo creo que el cómic, entre comillas, gringo, como que ya trató de pasar esa etapa como de adolescencia, podría decir. Pero el cine no, el cine todavía está como en esa etapa o sea, no particularmente Marvel, pero DC, por ejemplo, con su Superman es como, igual no se sabe si es bueno o malo, ¿cachai? Y los locos hablaban, uy, pero qué de construcción del personaje. No, si esa cuestión está hace rato ya. Superman viene siendo malo, no sé, pues a ver, deja ver la fecha. En Superman 3 esa película que no es muy buena, ya era malo, igual ya tiene como sus 15 minutos donde el loco es malo. Así que no hay algo nuevo ahí tampoco. Sí, pues sí, Pero la idea de ver a Superman malo no es nueva, no es revolucionaria, no inventiva. La única razón por la que
siempre termina llamando la atención, es precisamente porque Superman es como el arquetipo de un buen bueno, po. Sí. Pero la idea ya está gastada de ponerlo como un tipo malo. De hecho, por ejemplo, a mí ya me tiene podrido, y eso se da a nivel de cómic, eso de mostrarlo como que Superman teniendo una mala relación con Batman, cuando solamente porque, por X razón, cuando parte de la gracia es precisamente que son amigos a pesar de lo diferentes que son. Mm. Y en los 90 esa weá era extrema, ¿cachai? Igual, yo voy a poner esto bien entre comillas. Ese como trato poco, ¿cómo se llama? Amistoso entre Superman y Batman, que puta que lo inició Frank Miller y como que los locos se volvieron, los demás autores se volvieron locos y, oye, acá hay una beta que hay que explotarlo. En los 90 puta, los locos se peleaban entre ellos a cada rato, ¿cachai? Era como, era para venderte el crossover en realidad, para que estamos con cosas, pero los X-Men contra los Cuatro Fantásticos contra Spider-Man. Luego en los 90 salió el fin de los 90 ya el versus superheroico por autonomía que es DC versus Marvel, que como que los locos estaban tan enfrascados en agarrarse a combo que ya saltaron de una editorial a otra a pegarse. Ya se le habían acabado gente con cual agarrar a charchazo, weón. Así que, Claro. Siento que ese tipo de historia, y si bien se había hecho antes, igual yo recuerdo que en las clásicas Batman contra Hulk y Superman contra Spider-Man, yo me acuerdo haber leído una edición, me parece que es la Vid, la española, que viene como con una, como un making of, entre comillas, de cómo se hizo el cómic, porque era la primera vez que iban a cooperar dos editoriales así. eh, de partida, cada editorial, o sea, cada historia tenía dos editores, uno de DC y uno de Marvel, y cada uno tenía que velar por sus intereses. Entonces, no sé, pues si veis una viñeta donde Hulk, es donde Batman era más grande que Hulk, no, esto no va. Los dos tienen que ser más o menos, tienen que tener la misma presencia visual en cada viñeta. Y así, ¿cachai? Entonces era como un producto sumamente bien cuidado. Ya la weá que salió en los 90 ¿cómo se llama? Los versus los decidía la gente, ya así como, ¿cuál circo romano la weá? claro. Y esa weá es como de inmadurez, no la encuentro yo. No, pero es que, mira, ya, pero es que nos estamos yendo a otro tema. Lo que pasa es que DC versus Marvel una wea palomitera, así es un cómic súper bobo, pero es fanservice. Y en la misma época fue fanservice, nunca fue hecho con grandes pretensiones de trama allá de ganar plata diciendo, ¿sabéis qué? Es como, estamos en problema económico, no hemos tenido un crossover así como grande entre las dos editoriales, hagamos la cuestión, pongamos la pelea y que la gente vote por la wea, para que haya más gente interesada todavía. Mm. Pero es distinto, porque no es como. No es como acá en ese caso como un tema de intervención editorial dura y pura por sacar plata. Esto es un proyecto weón, pero es un proyecto weón desde su origen, entonces igual es como medio inofensivo por ese lado. Ah, sí. No es como esa reinversión de Thor que hay en los 90 donde Thor sale como unas metralletas, no, no me acuerdo el nombre Claro, no es como eso. no more Mr. Nice God, una wea así, sí, que sale con una metralleta. Es muy chistoso esas portadas noventeras, yo las veo y me río, me dan harta risa. Son como bien extremas, donde todos salen con los dientes apretados y metralletas y cosas. Es difícil reconocer ciertos superhéroes en esa época. Buscando Thor with Guns. No, Sí, me sí, aparecen de sale. la, Y es un Thor me, me bien, apare- es un Thor bien me aparecen de la, particular, porque es un Thor me aparecen de las con, películas. no sé, es un Thor bien particular porque es un Thor con el pelo largo, pero pelo amarrado, ¿cachai? Con colita, bien noventero. De hecho, ni siquiera anda con eso, como con su traje de Dios, anda como con una chaqueta media que bordea ¿cómo se llama? Lo motoquero. Anda por ahí. Ahí lo voy a buscar. Pero es muy chistoso y yo me acuerdo de haber visto varias portadas así. Yo igual debo confesar que me metí No por en. Mr. Nice God, ahí lo pillé.
Claro, entonces como, yo igual tengo como recuerdos porque yo me inicié muy cabro en los 90, ¿cachai? Leyendo estos cómics. Ahí está, ¿viste? Ese Thor normal. Y sale con una... Digo, oye, ¿qué onda esa cuestión, po, weón? Es, es como una época del personaje, pero agosto puta, no sale la fecha, pero es noventero, esos 90, estos son los 90. Se puede notar. De hecho, eso sería como un cómic de Dick Burger, weón, como lo que vimos en este cómic. Claro. Porque es la misma lógica, pues si Dick Burger no es como dentro del cómic no se hace como famoso y conocido con una IP nueva, sino que agarra un personaje antiguo y lo rediseña y su universo de forma súper edgy, po, weón, y como esa portada que pusiste, po, weón. Sí, pues, de hecho sale como... O sea, eso es lo que a mí Es del Thor 434 del año 91. es un poquito, es precursora a Pittsburgh. Entonces, Claro. pero encuentro que igual el cómic como que... O sea, la historia que presenta este morro, igual como que va un poquito más allá, porque igual ese Thor es como bien... igual es fanservice, ¿cachai? La gente pedía eso, ¿cachai? Por eso yo recuerdo que cuando yo leía en los 90 sí, finales de los 90 y Lobo era un personaje que estaba en todos lados, ¿cachai? Lobo era y era sabiamente encuentro yo, de ese como que le sacó ¿cómo se llama? El jugo a esa como onda de los héroes o de los antihéroes con los dientes apretados y como que la concentró solo como en un solo personaje así fuerte, que era Lobo. Y luego salían todos lados, ¿cachai? Y era un personaje no sé, que era como bien de solucionar todo con metralleta y todo eso, pero el loco no se tomaba en serio. Por lo general terminaba con un guiño guiño al lector diciendo que, ¿sabes qué? Esta es una tontera. Puta, el caso más especial es cuando el loco está leyendo la muerte de Superman y el loco está muerto de la risa. Y en sus carcajadas rompe el cómic. Dice, oh, lo rompí por reírme tanto. Y viaja a la Comic Con de San Diego a comprar un cómic de Superman, específicamente la muerte de Superman, para saber cómo terminaba. Obviamente Superman moría, pero el weón lobo es así. Y ahí el personaje es talla tras talla contra la industria, ¿cachai? Hay un stand para vender juguetes y los juguetes son todos desproporcionados porque son todos estos héroes musculosos con los dientes apretados. Y dice, oh, todas estas weas están desproporcionadas. Yo te voy a enseñar de anatomía, le dice, y el loco abre al compadre en dos y lo parte en dos y le muestra las entrañas. Ese era como lobo en esa época. Pero ¿cómo se llama? Había igual casos donde, por ejemplo, estaba ese Thor, ¿cachai? Héroes como que venían como de una época clásica, que alguien los pescó, lo que le pasó al Capitán Tomorrow en la historia de la que estamos revisando ahora. Y le dio el giro edgy, ¿cachai? Y le dio ¿cómo se llama? El tratamiento como voy a hacer Alan Moore, pero a cuenta, una cosa así. Que es algo que el cómic también lo hace, porque dice, ¿sabes qué? Esta historia yo la escribí, o sea, hay algo que no me queda claro, porque en el farol donde llega, en el faro, perdón, donde llega el compadre, son historias que como que pudieron ser, pero no fueron una cosa así, son como cosas que O sea, no... que se hicieron, pero no se publicaron ahí nomás, pues. Porque no eran, No. claro, se habían solo publicado ahí porque eran cómics que no eran comercialmente viables, pero que los autores que saben, como que están indicados, querían hacerlos, po, querían como sacarse su obra que tenían así como en su corazoncito, y ahí se les O daba sea, la oportunidad para hacerlo. había cómics hasta de Picasso. No sé si Claro, en la realidad tendrá cómics eran como las obras no, más personales que nunca tuvieron cabida en en la industria, en la claro. industria. Pero el compadre roba una de esas obras, la reconvierte, le cambia el final, que esa la encontré muy, ¿cómo se llama? Ya, esto tiene sentido. Que luego era como la historia final del Capitán Tomorrow, una cosa así. Era como Claro, era como el final era su, pro- del. era su deconstrucción, pero hecha como por el mismo autor original. Y Claro. el loco agarra ese final
y lo transforma, y él creo que él mismo lo dice, le dice, no, si yo soy bueno como metiendo ideas nuevas, o sea, ideas contemporáneas, una cosa así. La cosa es que el loco lo volvió edgy, una cosa así. Pero Claro, le dio el final, y el final queda abierto para poder seguir explotando. claro. Puta que me dio entre pena y risa esa weá, porque igual es como. Porque todas estas historias como que son. Toda esta época, perdón, que son como edgy, siempre se apuntan a dos como cómics que son como lo más representativo que inició esto, que es Watchmen y el Regreso del Caballero de la Noche. Y esas son historias que son todo Finales. son historias finales, claro, son historias de. Son como la historia final. Esa es el Señor de la Noche hasta antes de que Miller sacara sus secuelas. Era como la historia final de Batman. Acá terminaba Batman y iniciaba otra cosa. Y la versión de Moore de Watchmen era como, esta es la versión, la historia, si los superhéroes fueran en nuestra realidad, se los trataba con un tratamiento real. Y en esa historia se acaban los superhéroes, porque en Watchmen se terminan como los superhéroes, no porque no los prohíban, sino porque como que no son necesarios, una cosa así bien, bien extraña que hace Alan Moore. Y acá también era como la historia final del Capitán Tomorrow, que se ve como que esa es la única cosa que no me gusta del cómic, que esa historia te la presentan con un texto. Que claro, esta es la historia final del Capitán Tomorrow, donde bla 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 bla. Y yo decía, pero ¿por qué hizo esto? Si esta era la gran oportunidad que tenía como para aprovechar el cómic, ¿cachai? Y el loco son 2 páginas de texto con un fondo dibujado atrás. Me cargó esa, bueno, me dio rabia porque era como que era como la oportunidad de, de, de hacer como brillar al autor original, por así decirlo. Con, y quizá ahora con lo que decía Felipe al principio, de que el loco quizá tenía todas las ganas como de redibujar ciertas cosas, quizá como que dijo, sabes que yo no soy tan perito para dibujar, como para darle el final así bacán, porque no hay una página donde el loco se ven los dos, como hay como dos Capitán Tomorrow, una hueá bien extraña que están como interactuando y dicen, ah, no, esto me hubiera gustado verlo completo. Así. Claro, porque igual es importante señalar cómo el estilo de dibujo de este Hicksville, que es un estilo como bien caricatura, ¿no? No se me ocurre así como un ejemplo con lo cual compararlo directo, pero por ejemplo, los ojos no tienen como forma de ojos, sino como que son el puntito con rayita arriba para darle forma, po. Un estilo bien como simplificado. Pero aún así es como bastante detallado, así como para el estilo que tiene me gusta, pero como lo mencioné, es como es complicado cuando tiene como que saltar de estilos porque su estilo principal como es bien marcado, po. Mm, sí. A mí eso no me gustó, que esa justo en la parte final, que era como, no el clímax, pero era como parte del clímax, eran 2 páginas llenas de textos. Eso. Y era Sí, ese- tienes razón. Ahora ahí ojeando me di cuenta también que todo lo que cuenta en la historia final del Capitán Tomorrow son 2 páginas de texto. ahí se puede haber metido otra historieta dentro de la historieta, es que ya estábamos, ya tiene caleta ya, pues sí. Sí, a lo mejor ya quería cerrar nomás y no era tan importante, era cortarle la trama, no iba a dibujar o el cómic final y que dijéramos, oye, pero no era tan bueno como que se hiciera tan famoso, como que nos hiciéramos la idea de este cómic, porque una cosa es la premisa y otra cosa es cómo se hace un cómic también. Puede ser también que haya Claro, querido dejárselo ya, sabéis que esto es para el lector, no, para la imaginación del lector. claro que si se lo hago, voy a decir, oye, pero no era tan bueno para que se hiciera tan famoso este Dick Burger. Eh, no, lo que pensé que iba a comentar también era esto de que varias veces lo has mencionado, de que se traen estas historias del pasado como con este enfoque bueno, como alimentándose, como la típica, por ejemplo, que me gusta mucho la etapa de Jones, de Linterna Verde, por ejemplo, pero claro, ve de cositas que sacó de Alan Moore, por ejemplo, de La Noche Más Oscura, Un día vamos a dedicar un programa entero ya, para como de CDC crea todas las weas que escribió la MUR.
Claro, como que coge esas cosas y la exprime como cosas de hace tantos años y le vamos a exprimir un poquito más. Hasta que saca la última gota de médula y tus huesos. Sí, o sea, eso da como para un podcast aparte porque es muy chistoso porque esa historia, La Noche Oscura, donde que creo que sale como en estos relatos de los Linterna Verde, que era una guato complementaria a Linterna Verde, ni siquiera era como la historia principal. Y sale como, es una historia como de 2 o 3 páginas, nomás. Y los locos hicieron un mega evento con la web a partir de una frase que dice un mono No, pero, que mira, mira, ahí yo voy a ir como un poquito en la contra. A mí eso en general no me parece mal. Me parece. Cuando lo hicieron como la noche más oscura de Black Knight, encuentro que está bien aprovechado, porque lo mismo que sí. Era una frase, era una historia del año de la goma, pero era una frase nomás, pues eran como una página con frases sueltas. Y se rearmaron el No, no, concepto. no, 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 esto no es solo eso, ocupa varias cosas ahí como estos los que dieron la profecía, rescata esas mismas criaturas, ¿no? El origen de Abin-Sur, de por qué ocupó la nave, bueno, pasa a ser parte de la mitología de Linterna Verde de ahí, pero no sé si lo habían ocupado después de eso. Claro, Y el Sodam Yat también está en esa misma historia, ¿cachai? Como que no es solo la frasecita, es todo un... no. claro, pero lo que voy es como que toma una cuestión que claramente ya no estaba bajo, por la época en que se escribió, como en el año 87, 86 por ahí, claramente no estaba en continuidad, y es distinto a lo como que lo es ahora, porque eso es lo que la comparación que quiero hacer ahora, po. Por ejemplo, el Geoff Jones de ahora, que trata de imitar directamente el estilo de Alan Moore, y que no le sale, a pesar de que tiene los tremendos dibujantes al lado, no es lo mismo que el Geoff Ah, Jones ya, ya, de ya te hace, entiendo. de hace 15 años atrás, que si bien, por ejemplo, tomaba ideas de Alan Moore, las reinterpretaba, les daba su propia voz. Sí, ah, tienes sí, razón. Sí, Había un elemento personal de por medio. ahí te doy la razón, tienes toda la razón. sí, porque en esa historia de Moore son personajes sentados nomás conversando. ¿No? Y la historia igual es buena, puta, no me recuerdo de la historia, pero no es algo así palomitero como lo que saca Jones, porque Jones te hace un cómic de superhéroe así de tomo y lomo, ¿cachai? Con un monstruo agarrándose a combos y que la humanidad, o sea, ni siquiera la humanidad en ese como creo que es la realidad completa se va a destruir y todo. Como bien Jones pasó, pero sí, yo igual estoy de acuerdo con Phantom. Ese Jones en Doomsday Clock tratando de ocupar 9 viñetas y como de las 9, 4 viñetas están repetidas, es como ya, a pastelero a tus pasteles y tú tenés que... yo creo que ahí Jones se traicionó a sí mismo, porque el loco dijo, voy a tratar de hacer otra cosa que no soy. De hecho, lo mejor de ese cómic, que por lo menos a mí lo que más me entretuvo de Don Nightclub era lo que era más superhéroe. Era como cuando Jones ya como en el final se libera de sus propias cadenas, como ese Superman que sale rompiendo las cadenas. Y los superhéroes se empiezan a comportar como los que escribe Jones, ¿cachai? Con locos agarrándose a combo, te pegaron un combo, esta es la verdad, pa, y te pegas, y este otro combo es la justicia, pa. ¿Cachai? Como de superhéroe, ¿cachai? Como él lo que volvíamos a lo de Michael Bay, ¿cachai? Como, Michael Bay puede ser un weón muy chacha, pero es Michael Bay, es su autoría. Y puta, pero todo el resto, yo me acuerdo que ese número que me gustó, ¿cuántos es Don Cross? Son 12 números también, ¿no es cierto? Sí, Doomsday Clock son sí. 12. Puta, los primeros 10 11 hasta la mitad del 11 creo que me parece, no los soportaba, loco, porque de partida el loco no tiene la labia para ser entretenido la montaña de texto que deponía. Tiene mucho relleno, weón. Esa es la diferencia, po. Alan Moore, 12 números te los rellena con contenido, po, weón. Sí, bueno, sí, ese es el problema. Yo creo que ni tanto era como la ejecución del cómic así, sino que puta, una de las cosas que ya voy a hablar de Alan Moore, sorry, pero una de las cosas que más a mí me gustaba de Watchmen, por ejemplo, eran que los insertos que tenían, por ejemplo, como estos 2 capítulos que hay de la biografía del búho nocturno antiguo, parecía que las hubiera escrito el búho nocturno antiguo, ¿cachai? Parecía como que lo había escrito un abuelito, ¿cachai? Que ya estaba como en su etapa ¿cómo se llama? De recordar todo y lo escribía como en una forma de que te hacía sentir de como nostalgia de lo que le había vivido.
y después te tiraba, no sé, por un documento científico que se parecía que lo había escrito un científico que no tenía ningún sentimiento, ¿cachai? Y hablaba de potencia, de superpotencia y superpoderes, y todos esos injertos así que que en Doomsday Clock también están y que valen callar. En el otro cómic de Wildman, oye, tú decías, "Ay, puta, que estaba bueno esta cosa", porque eran completamente distintos. Y se notaba que había como la pericia para hacerte creer que esto lo había escrito un viejito, esto lo había escrito un científico, esto lo había escrito una persona que quería ser un ornitólogo, o este lo escribió un psicólogo. Entonces era como todo muy bacán. Y esa era pura pericia del escritor, no, pues, igual tienen los insertos de dibujo de Jones, pero era como, oye, que está entretenido, esta cuestión no es cómic, es puro texto. Pero tú veías los de Don't Die Club y habían unas entrevistas que se notaba que, ay, que no sabíais cuál personaje era cuál. Había otra cuestión que me parece que hay como un mapa en una, no me acuerdo de qué. Dice, ¿para qué pone un mapa este weón? Y ya derechamente en los últimos números ni pone de texto así suplementario, era como para poner el requisito. ¿Sabéis que Watchmen tenía textos suplementarios y nosotros también los vamos a tener? Y no te aportaban nada a la historia, me acuerdo. Ah, ya, me saqué eso del pecho. Ya. Oye, no era la hora y que ya llevamos harto rato hablando como muy al borde del cómic y más de otros cómics. Sí, pero es que, Debo... claro, pero es que igual como lo que hablamos, pero resulta el cómic en sí mismo da para hablar harto sobre cómic, por eso como lo mencioné al inicio. Este es un cómic Sí, como que da para leerlo en una convención. Como Mm. decir, ¿sabéis qué? Tarea para la casa, convención, y después todas charlan en una mesa redonda. Sí, puede ser porque como habla de la industria, entonces habla como que salen hartas tallitas que pasaron en la industria. Por eso, puta, los paralelos con Bosquén y todo eso son como dan para hablar harto. Ese es como el mérito de encuentro yo del cómic en sí. Que el loco se supo meter en. Porque el loco, yo voy a asumir que es neozelandés porque tiene harto como del folclore y la cultura neozelandesa. Los locos no toman café, por ejemplo, me quedó eso. Son malos para tomar café. Pero se supo cómo meter en la industria y de la industria, ¿cachai? No de los autores, sino de la industria así como fábrica. Entonces igual te deja como, oye, eh, esta parte está buena. Como de que, oye, el loco sabía de la industria y supo leerla. Porque igual el cómic es joven, para la época, ¿cachai? Que nosotros estamos leyendo, ¿cuánto? 30 años después, una cosa así. O 20 años después. 20, claro, 20, del 98 a 23. Bueno, si lo contamos desde que partió el 93, sí, casi 30 años. Entonces igual eso igual es meritorio, no hay que dejarlo fuera igual. Qué bueno. Me alegra que lo hayamos conversado. Creo que es un cómic que valía, si bien gastamos harto tiempo hablando de otras cosas, que dio pie a causa del cómic, me alegra que lo hayan leído, me alegra haberlo releído después de tanto tiempo y que lo hayamos podido conversar. Este es un cómic que, por ejemplo, como te lo mencioné, como otros cómics, por ejemplo, como La Casa, que era un cómic que se lo regalaría a alguien como que no nunca ha leído cómic. Este no, este es como la inversa. Hicksville es como para Claro. leérselo a alguien como que está metido en esto, como que le gusta la cuestión, sea y porque sea un reseñador, sea porque sea autor, pero alguien como que le gusta esta cuestión, toma. Mm, claro, también estoy completamente de acuerdo con eso. Si yo solo le digo a una persona que nunca leo cómic, probablemente nunca más vuelva porque no va a entender nada de lo. De partida se va a enredar al principio y después más encima no va a cachar de los autores, que a las citas tampoco no las va a cachar. No, este es como droga más dura, como decíamos, como para más avanzado. Pero Sí. igual No, está, pero por eso, por lo menos fue una buena experiencia, ¿eh? sí, no, sí Fue una está buena experiencia, me gustó. en ese sentido el mérito del cómic es ese, que te abre como para hablar de más cosas sobre la industria del cómic norteamericano. Ya con el tema de que hablaba yo, de que de repente tiene unas ejecuciones mejores que otras, ya eso es como, yo creo que igual queda como en un segundo plano. Ya, Felipe,
pasemos entonces a la recomendación para la próxima semana. ¿Le Eh, toca? ¿Ancani? ¿Te Sí. toca? Dale. ya, mira, mientras durante la tarde me puse a pensar porque me acordé, dije, seguramente me va a tocar a ti porque Méndez no apareció, tenía la esperanza que él llegara. Dije, me puse a revisar y no hemos revisado cómics como de espada y brujería, creo que no hemos revisado ninguno. Parece que de todo lo que hemos leído, ninguno ha sido así, ¿no es cierto? No. No de una forma más clásica, lo más parecido, este cómic que recomendó Méndez, pero que era con una clave como espacial, bro. Ya, ¿cómo se llama? Eternity. Eternity, ese mismo. Ya, Extremity, no, era Extremity. Extremity, perdón, No, nada que ver. eso le dije yo. El que dijo Méndez con la espada, esta espada como que era como el martillo de Thor. Ah, no, eso es God ¿Cómo Country. se llama? God God Country. Country. Pero estaba pensando en Extremity. Porque Ese, tiene como una onda de corte épico, pero está mezclado como con elementos como de espacial y cuestiones así. Claro. Entonces, como la semana pasada hablaba un poquito del cómic francés, dije, voy a recomendar eh, La búsqueda del pájaro del tiempo. Dije, pero igual era como medio largo. Y voy a recomendar otro que, si bien igual es largo, es como más. Nos permite hablar igual de otra vertiente del cómic, que nos hemos hablado un poco del cómic de 2000 AD, del cómic británico. Entonces, perfecto. Buen ya punto. voy a recomendar Slain, el dios cornudo, que puta, una de las expresiones del cómic inglés, así como en todo su esplendor, con toda ¿cómo se llama? Su mala onda. Y aparte está escrito por Pat Mills, que es un loco que odia a los superhéroes, pero ama como la fantasía y todo eso, como que es un tipo bien Oye, particular. Hot Mills, porque creo que leí algo de él de Star Wars. Me ¿O parece estoy que tiene un inventando? cómic de Star Wars, sí. El hombre es bien pragmático, que sirve para. Es como lo que hablaba este cómic que leímos ahora. El loco igual tenía que llevar ¿cómo se llama? Tener la olla en la casa, así que de repente se está. Ah, ya, sí, fue justamente en una historia que me leí como lo que había hecho John Strander con un personaje que hizo Killian Boss. Y entre medio de la historia de Strander hay una de Pat Mills, que hizo con el mismo personaje. Yo encuentro que este loco es un guionista súper poco valorado, porque el loco, donde no trabaja con superhéroes, tiene pocas historias así masivas. Pero el loco igual es como bien inteligente para manejar sus guiones. Y el loco es muy culto en el sentido de que, por ejemplo, en el cómic que vamos a leer, el loco es un héroe celta. Entonces, el loco como que se leyó toda la mitología celta y trató de incluir la mayoría de cuestiones de esa mitología. Entonces, como bien refrescante, igual que uno de repente estos cómics los mezclan con mitologías, puta, la más típica es el tipo El Señor de los Anillos, que es como con dragones y trolls y orcos. Pero esta no, pues esta está llena de creencias celtas que son nada que ver con esas cosas. Pero igual conserva ese espíritu de espada, de relato de espada y brujería. Así que eso. Bueno, ya, buenísimo. Excelente. Es un poquito Eh, largo, sí, pequé un poco, pero un poquito No, largo. pero ya, son por lo menos 200 páginas. claro, estoy dando. El Cabeza no es traidor. Y además este cómic tenía como una extensión parecida, po. Así que leyéndolo con tiempo no debería haber problema. Claro, hay que avisar antes, a ver si se une, ¿cómo se llama? ¿Méndez? Méndez. Ese de abajo, la continuación, que se llama el Slain, el libro de los invasores, ese sí que es largo. Es como una segunda parte, pero este cómic igual tiene ¿cómo se llama? Es autoconclusivo. Perfecto. Así que ahí estamos listos. Sí, pero mira, ahí vamos a tener bastante variedad, porque la semana pasada, fue la semana pasada, no me acuerdo, así como leímos Van de Cine, cuando leí Eras una vez en Francia, y ahora vamos a leer otro sabor de cómic europeo, porque no todo el cómic europeo es igual. Sí, esa es la gracia que tiene. Vamos, nos vemos la otra semana. Ya, Nos pues ahí nos vemos. estamos viendo. Chao, chao, muchachos. Cuídense, por favor, que todavía los contagios Ahora, están muy altos.
Está mala la cosa. Sí. Pero buena suerte. Chao, chao. Chau.